Dylan Pereira es coordinador de la revista, editor de la revista Diplomacia, la única revista que circula acá en el cuerpo diplomático acreditado en Venezuela, el cuerpo consular y todos los agregados que hay en las embajadas, pero también es coordinador del Instituto de la Academia Diplomática Euroamericana. Hacen cursos de formación para jóvenes en materia diplomática y en materia internacional. Con él vamos a conversar sobre los temas internacionales del día. La agenda nos dicen hoy los periódicos del mundo que comienza a fondo la campaña para las elecciones del Parlamento Europeo, que son 750 diputados, y que por ahora aparentemente también el Reino Unido participa porque el Brexit no se ha concretado. ¿Cómo ves esas elecciones del Parlamento Europeo? Buenas tardes, embajador. Precisamente la agenda internacional del mundo está abocada en cubrir lo que sucede en Europa en torno a la campaña de todos los partidos políticos que se presentan para la Eurocámara, que como usted bien decía son 750 eurodiputados que fingen sus funciones como órgano legislativo de las instituciones comunitarias europeas y que tienen un peso político enorme en las decisiones que toma tanto la Comisión de Europa como el Consejo Europeo, conformado por los ministros de Asuntos Exteriores de los 28 Estados miembros. Un tema que es importante comenzar con ello, que se estaba debatiendo y que hoy es el día que no está bien claro, y si los 35 diputados que eran por parte del Reino Unido se elegirán o no. Es importante recordar que para el Europarlamento no se eligen diputados en bloque de países, sino en bloques de ideologías políticas o partidos políticos. En particular, siempre históricamente los más poderosos han sido los partidos de los populares, que representa a la centroderecha europea. Y es la democracia cristiana europea. Totalmente. Y están los socialdemócratas, que son la centroizquierda un poco abocada en la filosofía cristiana y de Estado social de derecho. Por supuesto, hoy es el día que aún mantienen todas las expectativas para ser los vencedores, los grandes vencedores de las elecciones europeas, pero con la mala noticia de que probablemente los populares retrocedan unos 40 escaños y los socialdemócratas retrocedan unos 30 escaños. Hay grupos de derecha y de extrema izquierda, enemigos de la propia Unión Europea, que van a tener cierta significación, ¿no? Totalmente. El gran drama que representa para hoy Europa la situación de las europarlamentarias es que formaciones como Viktor Orbán en Hungría, que últimamente se reunía con Matteo Salvini esta mañana en Budapest para intentar que la Alianza Cinque Stelle de ultraderecha se une con el Fidesz húngaro y también con Marine Le Pen, el Frente Nacional de Marine Le Pen, para formar de Francia, para formar una coalición de aproximadamente unos 35 eurodiputados que intentan alcanzar un espacio y una voz y un poder de voto dentro de las instituciones europeas, a pesar de promulgar un discurso euroescéptico y en contra de la comunidad europea. Y esto es algo que preocupa porque la gran labor ahorita de los populares y de los socialdemócratas no es simplemente llegar al Europarlamento, sino frenar el populismo en Europa y la ultraderecha, que ha significado una gran mancha oscura en la historia de Europa. Por cierto, en las listas del Partido Popular o de los populares europeos va un venezolano, Leopoldo López Gil, el papá de Leopoldo López, venezolano. Sí, precisamente la prensa internacional y sobre todo en el caso venezolano se sorprendía cuando el Partido Popular de España, en este momento liderado por Pablo Casado, quien no tuvo uno de sus mejores resultados en las últimas elecciones españolas, vimos un gran retroceso de los populares en España, perdieron más de 37 escaños en el Parlamento español, y vimos como si Leopoldo López Gil se postula como en su condición también de ciudadano español, que claro, es el caso de muchísimos ciudadanos que habitamos en Venezuela, que tenemos ascendencia o descendencia de algunos países miembros de la Unión Europea, y que por gracias al Tratado de Lisboa se consagran todos los derechos civiles y políticos de cada uno de los ciudadanos europeos, residan o no dentro de Europa. Es tu caso, que tienes pasaporte venezolano, pero también portugués. Sí, precisamente mi familia es de origen portugués, y dentro del marco del Tratado de Lisboa, como le comentaba, existen todas las deberes y derechos de los ciudadanos europeos que se firman en 2007 y se ratifican en 2009 por los 28 Estados miembros, y Leopoldo López padre se aboga por esta decisión y por esta de la ciudadanía para postularse al Europarlamento, pero ha mantenido un mensaje que trabajará dentro de esta instancia en Bruselas comunitaria muy poderosa en torno al caso venezolano y en defensa de los derechos humanos. Por cierto, la embajadora de la Unión Europea nos decía que esta semana tiene muchas actividades porque es el Día de Europa. Y es interesante señalar que aquí hay una embajada de Francia o de Inglaterra, o hay una embajada de Polonia o de Hungría o de Grecia, pero además hay una embajada de la Unión Europea. ¿Cómo funciona eso, el servicio diplomático europeo, que es distinto al de cada país? Sí, precisamente Bruselas y la alta representante y vicepresidenta de la Unión Europea, Federica Mogherini, esto es una de las grandes cosas que se había intentado con la Constitución Europea del 2004, pero que logra ser rectificada a partir del Tratado de Maastricht en el 92, la posición de una alta representante que define y aboga por los intereses de política exterior, no de una de la Cancillería, sino de las 28 cancillerías de los Estados miembros de la Unión Europea. En el caso de Caracas, la doctora Isabel Brillante Pedrosa, quien primero
primero había prestado servicio en Caracas como por parte del Servicio Exterior portugués, como cónsul en Caracas. Hoy, hace poco, ya hace un tiempo, llega a Caracas como embajadora de la Unión Europea que representa los intereses de las instituciones comunitarias europeas. Precisamente este servicio, el EAS, External European Action Service, tiene sede en el edificio de Schuman en Bruselas y se encarga de abogar los intereses de la Unión Europea. En el caso particular de Venezuela, tiene una posición muy importante, porque es precisamente Federica Mogherini, como alta representante, quien aboga junto al presidente Tabaré Vázquez de Uruguay la formación, y con el apoyo de varios cancilleres de la Unión, la formación de un grupo de contacto internacional liderado por la mayoría de las cancilleres europeas, pero también por actores latinoamericanos, como el caso de Uruguay, que buscan la solución política a la crisis venezolana, y que por cierto es importante reseñar, embajador, que el próximo 6 y 7 de mayo, ya lo hemos sabido a través de la portavoz de la alta representante, se reunirán en San José de Costa Rica varios ministros de Exteriores, parece que el ministro de Exteriores portugués y el español también asistirán, y la alta representante, en torno a la búsqueda de una solución política, democrática y pacífica a la situación venezolana. Hace poco ustedes, en nombre de la revista Diplomacia, participaron precisamente en el Vaticano con una invitación especial, porque el segundo número fue dedicado a su santidad el Papa y a la diplomacia vaticana, ¿no? Sí, precisamente tuvimos el mes de diciembre el honor de asistir a Roma, a la Santa Sede, y tuvimos el inmenso honor de conocer a su santidad Papa Francisco, intercambiar unas palabras con él. Nos envió un mensaje de afecto y solidaridad con el pueblo venezolano. Hemos visto que la Santa Sede ha tenido siempre una posición que aboga al diálogo, al encuentro, a la paz y el entendimiento en torno al tema venezolano. Hemos visto cómo la Santa Sede, y en particular bajo la dirección política y religiosa de su santidad Papa Francisco, han impulsado una diplomacia de paz, de encuentro, y hemos visto cómo Francisco sigue día a día, todos los domingos casi prácticamente en el Angelus que ofrece en San Pedro, habla del tema venezolano, se refiere a la situación venezolana y al igual que ha intentado estrechar y afianzar los lazos de cooperación política, diplomática y religiosa con otros países del mundo. La primera revista de Diplomacia fue dedicada a Francia, con la portada del presidente Macron y un comentario del embajador de Francia en Venezuela. La segunda al Vaticano, la tercera que viene pronto a aparecer, ¿sobre qué será? Bueno, hemos decidido que tener la oportunidad de colocar en la portada a Federica Mogherini como alta representante de la Unión Europea, también una mujer que es muy interesante y es totalmente válido, tiene todos los atributos para conocer de cerca la formación política de Federica Mogherini, lo que significa su posición en el mundo y las altas responsabilidades que ha asumido a lo largo de los últimos 5 años desde la elección del último Parlamento Europeo, que bueno, justamente terminará el 1 de noviembre, pero es interesante hacer un balance de la gestión y la posición también de las mujeres en las instancias internacionales y la política internacional. Por supuesto que la revista también tendrá que ocuparse ahora de la nueva política china, lo que llaman la ruta de la seda, que quieren estar China presente en la Europa Oriental, la Europa Occidental, ya con Italia han firmado, pero también en el mundo árabe, en América Latina y en África. Es decir, una actitud pacifista de China por el comercio. Totalmente. Que contraría la tesis de Donald Trump del nacionalismo y el proteccionismo. Esto es interesante y creo que la revista lo va a tocar, ¿no? Por supuesto. De hecho, en torno a la trama de Estados Unidos y de las políticas exteriores que ha asumido el presidente Trump desde su llegada a la Casa Blanca, que han demostrado en diversas oportunidades estar un poco ajenas a la línea que se acostumbraba dentro de la diplomacia norteamericana. Por cierto, es interesante comentar que hace apenas horas veíamos cómo Washington va, a través del presidente Trump y de su secretario de Estado, van a restablecer los polémicos títulos 3 y 4 de la ley Helms-Bruton. Eso es en cuanto a Cuba, a apretar las decisiones económicas. Totalmente. Estos títulos, en particular el 3 y el 4, fueron impulsados en el año 92 por la administración de Bill Clinton, pero en ese momento había sido frenado gracias a los esfuerzos de los europeos que intentaban frenar. Estos títulos básicamente lo que intentan es asfixiar aún más la economía cubana, aumentar las sanciones en torno al embargo y permite a los ciudadanos cubanos que residen en Estados Unidos, los que son denominados los cubanoamericanos, demandar al Estado cubano, a la familia Castro y a las diferentes compañías que hacen vida en Cuba, incluyendo las extranjeras, que es lo que preocupa a Europa, particularmente el caso de la empresa Meliá, la cadena de hoteles española, que permitiría a estos ciudadanos cubanos demandarlos por haber emplazado sus propiedades o sus negocios en territorios o propiedades que eran considerados de su familia antes de la Revolución Cubana en los años 60. Y esto, por supuesto, aumentará la presión política. Esto no tiene que ver con el tema venezolano también, porque Cuba tiene una relación muy especial con Venezuela, afirmando acciones duras contra Venezuela, tiene que golpear a Cuba también.
Por supuesto, más allá de cualquier inclinación política que podamos tener, lo ha dicho abiertamente el secretario de Estado Mike Pompeo y él lo ha dicho su vicepresidente Mike Pence, que parte de ahondar en las sanciones contra Cuba y aumentar los efectos del embargo a la isla es en gran medida por su apoyo político irrestricto que ha demostrado frente al presidente Nicolás Maduro, y es una especie, en parte, de toda esta dinámica y la trama política que ha tenido Washington respecto a un ataque frontal contra Venezuela, en particular bajo el titular del presidente Maduro, y también contra Nicaragua y Cuba, que es una parte de su política exterior que incluso muchos ahorita señalan que este nuevo embargo a Cuba es interesante para Trump porque estaría conquistando el voto de Florida, en particular de todos los cubanos que habitan al sur de la Florida, para las próximas elecciones en 2020. Y sin duda, esta campaña electoral que ya comienza a tomar fulgor en Estados Unidos ante la falta de un candidato demócrata definido, es sin duda parte también de los argumentos que usa Trump y su administración para continuar en esta política. El último minuto, lo de la Academia Diplomática, porque jóvenes que quieren formarse en los cuadros diplomáticos, en los temas internacionales, ¿puedes dar alguna referencia para que te llamen? Por supuesto, tanto para el tema de la Academia Diplomática Americana como para Revista Diplomacia, cualquier consulta, opinión u observación pueden acercarse a través de diplomacia.latinoamerica@gmail.com y a través de mi contacto celular 0414-118-2395. ¿Cursos próximamente? Sí, estamos planificando un curso muy interesante con la Embajada de Irán en torno a la cultura persa y al idioma persa, también con un instituto que hace vida aquí en Caracas y también... En Américo Vespucio, ¿no? Sí, en las instalaciones del Colegio Américo Vespucio, y también estaremos trabajando en torno a la diplomacia europea con la ayuda y apoyo de embajadas europeas en Caracas. Bueno, estos son los jóvenes que en el futuro serán los diplomáticos venezolanos que se forman precisamente en estos cursos de Derecho, Relaciones Internacionales, Protocolo, Oratoria, y que además los ayudan a trabajar para la futura diplomacia venezolana. Vamos a un corte agradeciendo a Dylan Pereira de la revista Diplomacia y seguimos en otros escenarios con las noticias del día a nivel internacional.